Hola mi gente, les vengo a traer un Gunshow de Tokyo Revengers de Takemitsu por Emma Sano. Espero que les guste. Bueno, sin más relleno cremoso como Naruto, empecemos. El atardecer envolvía la ciudad de Tokio con tonos anaranjados y rosas. Takemitsu caminaba por las calles, intentando ordenar sus pensamientos. Los últimos días habrían sido caóticos, entre peleas de pandillas y que su corazón esté roto por su ruptura con Hina. Desde aquel día no volvió a ser el mismo joven. Sin embargo, en ese momento, su mente estaba en otra parte. Emma. Había algo en él la que lo hacía sonreír, incluso en los momentos más oscuros. Su risa, su forma de preocuparse por los demás, incluso su persistencia en molestar a Kraken, todo en él le parecía encantador. Aunque sabía que sus sentimientos eran complicados debido a la cercana relación de Emma con Mikey y Kraken, Takemitsu no podía evitar lo que sentía. Takemitsu. La voz familiar de Emma lo sacó de sus pensamientos. Al voltear, la vio corriendo hacia él, con una gran sonrisa en el rostro. Emma. ¿Qué haces por aquí?, preguntó, tratando de sonar casual mientras su corazón latía con fuerza. ¿Qué haces por aquí?, preguntó, tratando de sonar casual mientras su corazón latía con fuerza. ¿Qué hago aquí? No sabría decirte y no te esperaba verte después de lo de Hina, pensé que estarías con ella, respondió, deteniéndose frente a él y mirando la cabeza. ¿Estás bien? Por eso. Sí, estoy bien, solo muchas cosas en mi mente por lo que me pasó con Hina. Eso de verdad me dolió, admitió Takemitsu con un poco de dolor. Emma lo miró con una mezcla de preocupación y curiosidad antes de agarrarlo del brazo. Entonces, ven conmigo. Conozco un lugar donde podrás relajarte. Sin esperar su respuesta, lo guió hacia un parque en las afueras de la ciudad. El lugar estaba casi desierto, iluminado por la luz suave de la luna y las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Emma se detuvo junto a un árbol grande y se sentó en el césped, invitándolo a hacer lo mismo. Este es mi lugar secreto, dijo con orgullo. Cuando necesito pensar o simplemente estar sola, vengo aquí. Pero hoy quise compartirlo contigo. Takemitsu se sentó a su lado, sorprendido por lo tranquila que se sentía su alma en ese momento. Es hermoso. Gracias por traerme aquí, Emma. Ella lo miró con una sonrisa cálida. Tú siempre estás cuidando de todos, Takemitsu. Creo que es justo que alguien también cuide de ti, ¿no crees? Las palabras de Emma hicieron que el corazón de Takemitsu se sienta un poco acelerado. Bajó la mirada, tratando de ocultar el rubor que subía a sus mejillas. Eres muy amable, Emma. No sé qué haría sin amigos como tú. Emma se rió suavemente y se recostó sobre el césped, mirando las estrellas. ¿Amigos, eh? A veces creo que solo ves a algunas personas como amigos. Takemitsu la miró, confundido por el tono de sus palabras. ¿A qué te refieres? Emma giró la cabeza para mirarlo directamente. Digo que tal vez deberías abrir un poco más los ojos, Takemitsu. Hay personas que sienten algo más por ti que solo Hina. Takemitsu se sintió un poco confundido por un momento. ¿Estás hablando de ti?, preguntó con torpeza, temiendo su respuesta y a la vez deseándola. Emma se sentó, cruzando las piernas frente a él. Su rostro estaba ligeramente sonrojado, pero sus ojos se notaba que no sabía qué hacer. ¿Y si no estuviera? ¿Qué harías? Takemitsu no sabía qué decir. Había soñado con casarse con Hina, esa chica a la que había prometido darle todo su amor. Su sueño era simple: una vida feliz junto a ella. Pero el destino le había dado un golpe feroz cuando lo rechazó. Esa negativa partió su corazón en 1000 pedazos, como si un vacío negro y profundo se abriera dentro de él. Durante meses luchó con ese dolor, tratando de encontrar un sentido a todo, pero ahora que estaba frente a Emma, el mundo parecía detenerse. Su presencia era distinta, tranquila pero viva, una luz suave entre todo el caos que elevaba en su vida. El latir de su corazón comenzó a acelerarse de manera incontrolable, y el miedo a perderla también lo invadió. ¿Sería posible que el amor le diera una segunda oportunidad después de todo lo que había pasado? Finalmente, decidió ser honesto. Emma, yo también siento algo por ti.
Perro no estaba seguro de si tú. Su voz temblaba, insegura. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, temiendo decir algo que arruinara el momento. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su frase, Emma se inclinó hacia él y lo besó suavemente en los labios. Fue un beso breve, pero lleno de ternura y sinceridad, como si todas las preguntas sin respuesta desaparecieran en ese instante. Takemitsuki sintió que el tiempo se detenía. El latir de su corazón resonaba en sus oídos, y una mezcla de emociones lo inundó. Cuando se separaron, Takemitsuki la miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de despertar de un sueño increíble. Eso responde a tu pregunta, dijo Emma, sonriendo con timidez mientras un suave rubor retinía sus mejillas. Sus labios, aunque temblorosos, mostraban una determinación inusual. Takemitsuki sintió como su pecho se agitaba ante aquella escena. Emma era como una estrella en medio de una noche oscura, iluminando sus miedos y transformándolos en esperanza. Por un momento, el tiempo se detuvo. Takemitsuki miró a Emma, maravillado por su valentía y sinceridad. Él había dado el primer paso que él nunca se atrevió a dar. Una ola de felicidad y alivio inundó su ser, deshaciendo el peso que había elevado sobre sus hombros desde su ruptura con Hina. Fue como si la brisa suave de la noche se elevara todo su dolor, dejando solo la calidez del momento presente. Sin pensarlo dos veces, Takemitsuki tomó la mano de Emma. Su toque era firme, apasionado, como si se aferrara a esa nueva esperanza que Emma le había encendido dentro de él. Sus dedos entrelazados parecían sellar una promesa no dicha. Ambos quedaron en silencio por un momento, escuchando solo el latir de sus corazones. Gracias por ser tan valiente, Emma. Prometo que haré todo lo posible para que esto funcione. La voz de Takemitsuki temblaba ligeramente, pero había una firmeza nueva en ella. Emma lo miró con los ojos llenos de emoción, y bajo la luz de la luna, su sonrisa era radiante, una verdadera promesa de felicidad. Entonces, comencemos con una cita. Perro, Takemitsuki, tú invitas la próxima vez. La sorpresa en el rostro de Takemitsuki pronto se transformó en una carcajada sincera. El sonido de sus risas llenó el silencio de la noche, compartiendo un momento de pura alegría. Era como si todas las heridas del pasado se estuvieran cerrando en ese instante. Las estrellas brillaban sobre ellos, testigos silenciosos de aquel instante único. La brisa suave los rodeaba, llevando el perfume de las flores que crecían serenas en el parque. El viento murmuraba entre las ramas de los árboles, como si les susurrara una bendición. Cada detalle le parecía más vivo, más significativo. Takemitsuki sintió como su vida, que había sido un torbellino de dolor y lucha, comenzara a transformarse poco a poco. El viento jugaba con los cabezos de Emma, y Takemitsuki no podía dejar de mirarla. Su coraje le recordaba a los valientes momentos que había presenciado en las batallas contra el destino, pero esta vez era distinto. Era amor lo que los impulsaba, no la desesperación. Emma tomó su otra mano, sonriendo con dulzura. Takemitsuki, no tienes que elevar todo el peso solo. Estoy aquí para ayudarte también. La voz de Emma sonaba firme, aunque su mirada estaba cargada de una ternura infinita. Takemitsuki la observó, incapaz de hablar por un momento. Sus palabras habían llegado directo a su corazón, rompiendo la barrera de dudas y temores que llevaba cargando durante tanto tiempo. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Pero no era una lágrima de dolor, sino de gratitud. Gratitud por el coraje de Emma, por su sinceridad, y por la luz nueva que había traído a su vida. Emma, no sabes lo mucho que significa para mí escuchar eso. Gracias por estar conmigo. Sin decir más, la abrazó fuertemente. Sentirla entre sus brazos le dio una calma que no había experimentado en años. El pasado se sentía menos pesado, como si la presencia de Emma lo hubiera aligerado. Ambos se quedaron así, bajo el cielo estrellado, dejando que el mundo alrededor desapareciera. Los sonidos lejanos de la ciudad se desvanecían, dejando solo el susurro del viento entre las ramas de los árboles.
Sus corazones lateaban al unísono, marcando el inicio de una nueva etapa juntos. Finalmente, se separaron lentamente. Emma lo miró con una sonrisa suave, esa sonrisa que tenía el poder de iluminar la noche más oscura. ¿Listo para dejar de preocuparte tanto y vivir un poco? Takemichi rió bajito, sintiendo como su pecho se llenaba de una calidez que no quería dejar ir. Con tu ayuda, lo lograré. Volvieron a tomarse de la mano, y cada paso que daban se sentía como una declaración de valentía. El viento jugaba con los cabezos de Emma, y Takemichi no podía evitar mirarla de reojo, admirando su fuerza y dulzura. Prometió no dejar que el pasado los atrapara, ni que el caos de su mundo volviera a robarle a alguien más. Esta vez, tendría la fuerza para protegerla, para ser feliz. Bajo el infinito cielo estrellado, sus manos permanecieron unidas, simbolizando un nuevo comienzo. El perfume suave de las flores los acompañaba mientras caminaban, como si la naturaleza misma bendijera su decisión. La ciudad se extendía delante de ellos, pero nada parecía más importante que esa conexión inquebrantable que ahora los unía. Takemichi sonrió, saboreando la paz y el amor que Emma había traído a su vida. Esa noche, tomaron una decisión silenciosa, pero poderosa. Avanzar juntos, sin temor, apoyándose el uno al otro, para enfrentar todo lo que vendría. Y mientras se alejaban del parque, con el susurro del viento y las estrellas como testigos, una nueva historia comenzará para ellos. Una historia construida sobre la esperanza, el amor y la promesa de no volver a perderse. Bueno, eso es todo el One Shot de Takemichi por Emma. Espero que les haya gustado y sin más relleno cremoso como Naruto. Adiós. Hola, mi gente. Soy Wonsefix y hoy les traigo un one-shot fanfic de Bakugan. ¿Qué pasaría si Shun Kazami hubiera nacido mujer y se enamoraba de Dankuso? En este fanfic exploramos una historia llena de emociones y, por supuesto, romance. Así que sin más relleno cremoso como Naruto, empecemos. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En un parque tranquilo, dos niños jugaban, completamente ajenos al paso del tiempo. Uno de ellos, un chico de cabello castaño desordenado y ojos llenos de energía, reía mientras corría con un Bakugan en la mano. La otra, una niña de cabello oscuro atado en una coleta alta, lo miraba con una mezcla de diversión y resignación. «Shun, apresúrate. Vamos a jugar otra ronda», exclamó Dan, agitándose como siempre, lleno de energía. Shun Kazami, desde que tenía memoria, había sido la sombra de Dankuso. No porque no tuviera personalidad propia, sino porque, de alguna manera, siempre terminaba siguiéndolo en sus locuras. Sus padres le exigían disciplina, pero con Dan podía permitirse ser un poco más libre. «No seas impaciente», respondió ella, cruzándose de brazos. «Si sigues así, nunca aprenderás a pensar antes de actuar». Dan soltó una carcajada, lanzando su Bakugan al suelo. Drago apareció en un destello de luz, rugiendo con fuerza. «Para eso te tengo a ti», dijo Dan con una sonrisa. Shun bajó la mirada por un momento, fingiendo fastidio, pero en realidad, aquella respuesta siempre le causaba un ligero cosquilleo en el pecho. Desde que eran pequeños, habían sido inseparables. Dan la trataba de una forma distinta a como trataba a Runo o a Gulie. Con ellas discutía, se reía o competía, pero con Shun había algo más. Algo que ni siquiera ella podía poner en palabras. Los años pasaron, y su amistad solo se hizo más fuerte. Sin embargo, cuando los eventos de la primera temporada comenzaron y el mundo de los Bakugan se convirtió en una verdadera batalla, algo dentro de Shun comenzó a cambiar. Ella ya no veía a Dan solo como su amigo de la infancia. Lo veía como algo más. Sentía su corazón latir con fuerza cuando él la miraba. Se sorprendía a sí misma observándolo cuando no la veía. Y lo peor de todo, sabía que él la trataba diferente. Pero, ¿por qué? Porque Dankuso, el chico más impulsivo y torpe que conocía, la hacía sentir así. El viento soplaba suavemente en la azotea donde Shun solía entrenar con sus Bakugan.
La brisa nocturna despeinaba algunos mechones sueltos de su cabello negro mientras miraba el cielo estrellado, sumida en pensamientos que, hasta hace poco, nunca le habían preocupado. Desde que los Bakugan cayeron del cielo y el mundo cambió, su relación con Dan también había cambiado. Se habían unido a un equipo, peleaban juntos, arriesgaban sus vidas por algo más grande, pero había algo en él que no la dejaba tranquila. Siempre había sido cercana a Dan, pero últimamente, notaba cada pequeña cosa en él. Cómo sonreía después de ganar una batalla, cómo se rascaba la nuca cuando estaba nervioso, cómo su voz sonaba un poco más suave cuando le hablaba a ella en comparación con los demás. Era estúpido. No tiene sentido, murmuró para sí misma. ¿Qué no tiene sentido? La voz despreocupada de Dan la hizo girarse de golpe. No se había dado cuenta de que él había subido hasta la azotea. Estaba en su pose relajada de siempre, con las manos tras la cabeza y una gran sonrisa en el rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó Shun, cruzándose de brazos, intentando ignorar la repentina aceleración de su corazón. PFF, ¿qué más? Dan se dejó caer a su lado, apoyando los brazos detrás de él mientras miraba el cielo. Te vi alejarte y pensé que estabas en uno de tus momentos de ninja silenciosa. Shun suspiró, negando con la cabeza. Solo estaba pensando. Dan la miró con curiosidad. ¿En qué? Shun apretó los labios. No podía decirle la verdad. ¿Cómo iba a explicarle que últimamente su presencia la ponía nerviosa? Que el simple hecho de que él le hablara diferente a como lo hacía con Runo o Julie hacía que su estómago se revolviera de formas extrañas. En nada importante. Dan no pareció convencido, pero tampoco insistió. En su lugar, dejó escapar una risa suave. ¿Sabes? Me alegra que estés en el equipo. No sé qué haría sin ti. Shun sintió su corazón dar un vuelco. Eres el único con el que puedo contar para mantenerme en pie cuando las cosas se ponen difíciles, continuó Dan, girando el rostro para mirarla directamente. Siempre has estado ahí, Shun. No importa lo que pase. Los ojos de Shun se abrieron levemente. Era cierto. Desde la infancia, siempre había estado con él. Y ahora, se daba cuenta de que, sin importar lo que pasara en el futuro, parte de ella siempre querría estar a su lado. Lo único que no sabía era si Dan la veía del mismo modo en que ella lo veía a él. Dan, susurró, sin saber qué decir exactamente. ¡Hey! Brawlers. La voz de Marucho los interrumpió a través del comunicador. Tenemos un problema. Dan se levantó de un salto, con su energía característica. Vamos, Shun. Hora de la acción. Shun suspiró, dejando escapar una sonrisa de lado. Como siempre, te emocionas demasiado. Dan le guiñó un ojo antes de bajar corriendo las escaleras. Shun lo miró por un momento, sintiendo como su pecho se apretaba. Luego, con un último suspiro, lo siguió. Tal vez ahora no era el momento de pensar en sentimientos. Pero tarde o temprano, tendría que enfrentarlos. La alarma del comunicador de Marucho seguía sonando mientras Dan y Shun corrían por los pasillos del cuartel improvisado de los Brawlers. Las luces parpadeaban, anunciando una batalla inminente. Marucho, ¿qué pasa?, preguntó Dan, deteniéndose frente a la gran pantalla de la sala principal. La imagen de Marucho apareció con su expresión preocupada de siempre. Es Masquerade. Apareció en la plaza principal y ya ha derrotado a 3 jugadores. Parece que está esperando a alguien. Shun frunció el ceño. Debe ser a ti, Dan. El castaño apretó los puños, con fuego en la mirada. ¡Perfecto! Ya era hora de darle una lección. Sin perder un segundo, corrieron hacia el lugar de la batalla. El aire estaba cargado de tensión. La ciudad parecía desierta, como si la propia presencia de Masquerade hubiera ahuyentado a todos. Y allí estaba él, de pie en el centro de la plaza, con su aura amenazante y su máscara dorada brillando bajo la luz de los faroles. Tardaste en llegar, Dan Kuso, dijo con su tono frío y calculador. Casi pensé que tenías miedo. Dan chasqueó la lengua. Como si eso fuera a pasar. Shun, a su lado, observaba la escena con una expresión neutra, pero por dentro, la inquietud crecía en su pecho. Desde el principio, Masquerade había sido un rival peligroso, y aunque confiaba en Dan, algo en su instinto le decía que esta batalla no sería como las anteriores.
Si pierdes, continuó Masquerade, sacando una carta de su bolsillo, tu Bakugan será enviado a la dimensión del destino. Dan sonrió con arrogancia. No pienso perder. Sin más, lanzó a Drago al campo de batalla. El Bakugan se abrió en un destello rojo, materializándose en su forma de dragón. Masquerade hizo lo mismo con Hydranoid, su fiel compañero oscuro. Campo de batalla abierto. La energía explotó a su alrededor, creando el entorno digital donde se librarían la pelea. Desde el borde del campo, Shun observaba con el ceño fruncido. Dan, ten cuidado, susurró, aunque sabía que él no podía escucharla. Las primeras rondas fueron intensas. Drago y Hydranoid intercambiaban ataques feroces, cada uno contrarrestando los movimientos del otro con habilidad. Dan estaba totalmente concentrado en la batalla, su usual despreocupación reemplazada por una determinación inquebrantable. Sin embargo, Shun notó algo extraño. Masquerade está esperando algo, murmuró, analizando sus movimientos. De repente, Masquerade sonrió bajo su máscara. Es hora de terminar con esto. Lanzó una carta con un brillo siniestro. Carta de habilidad activada. Abismo oscuro. Una energía negra envolvió a Hydranoid, haciéndolo crecer en tamaño y poder. Drago intentó esquivar, pero la velocidad del ataque fue demasiado. No puede ser. Dan apretó los dientes. El ataque golpeó de lleno a Drago, haciéndolo retroceder con un rugido de dolor. La barra de energía en el marcador de Dan disminuyó rápidamente. No, Drago. Shun sintió un escalofrío. Si Dan perdía esta batalla, Drago sería enviado a la dimensión del destino. Su mente se nubló un segundo. No podía permitirlo. Sin pensarlo, corrió al campo de batalla. Shun, ¿qué haces?, gritó Dan. Ella lo ignoró. Sacó su propio Bakugan y lo lanzó al campo sin dudar. Esquives, levántate. La Bakugan Fénix emergió en el aire con un grito majestuoso, interponiéndose entre Drago y el ataque final de Hydranoid. La explosión de energía la envolvió, pero logró mantenerse firme. Dan la miró con los ojos muy abiertos. Shun, Masquerade chasqueó la lengua. Interferir en una batalla no es digno de un verdadero brawler. Shun no le prestó atención. Miró a Dan, sus ojos oscuros reflejando su determinación. No voy a quedarme quieta y ver cómo pierdes a Drago. Dan parpadeó, sorprendido por la intensidad en su voz. Nunca la había visto así. Siempre había sabido que Shun era fuerte, pero ahora se veía completamente diferente. Y por primera vez, sintió algo extraño en su pecho al mirarla. Algo que no entendía del todo. Bien, dijo finalmente, recuperando su sonrisa confiada. Vamos a terminar con esto juntos. La batalla continuó con una intensidad electrizante. Shun y Dan luchaban juntos, como lo habían hecho desde la infancia, pero esta vez había algo diferente. Dan sentía una energía nueva en el aire, algo que no podía explicar. Cada vez que Shun le lanzaba una mirada determinada, cada vez que sus voces se sincronizaban para dar órdenes a sus Bakugan, su pecho se apretaba de una forma extraña. Drago, utiliza impacto de fuego. Esquives, responde con tormenta de viento. Las explosiones de poder iluminaron el campo de batalla, chocando contra la sombra oscura de Hydranoid. Masquerade frunció el ceño, notando que la unión entre Dan y Shun estaba reforzando sus estrategias. Interesante, murmuró. Pero Dan y Shun no estaban pensando en eso. Solo se concentraban en ganar. En salvar a Drago. En luchar juntos, como siempre lo habían hecho. Finalmente, con un último ataque combinado, Hydranoid fue derribado. No puede ser. Masquerade apretó los puños mientras su Bakugan caía al suelo, derrotado. El sistema del campo de batalla confirmó la victoria de los Brawlers, y el entorno digital comenzó a desvanecerse. Dan soltó un suspiro de alivio, con su típica sonrisa de triunfo. ¿Sí? Lo logramos. Se giró hacia Shun, esperando verla con su expresión habitual de tranquilidad, pero en lugar de eso, vio algo que lo dejó sin palabras. Shun respiraba agitadamente, con algunas gotas de sudor en la frente. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luz de la luna, y su cabello, ligeramente despeinado por el viento, le caía sobre el rostro. Pero lo que más lo desconcertó fue su mirada. Lo estaba mirando de una forma diferente. Una forma que nunca antes había notado. Por un instante, Dan sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía.
Dan, susurró ella, con una mezcla de alivio y algo más en su voz. Algo que hizo que el estómago de Dan se revolviera. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de acercarse. No creas que esto ha terminado, Dan Kuso. Masquerade interrumpió el momento con su voz cortante. Dan parpadeó, sacudiéndose la sensación extraña en su pecho. Masquerade se alejó lentamente, perdiéndose en la oscuridad de la noche, pero sus palabras aún resonaban en el aire. Esto no se acaba aquí. Cuando todo quedó en silencio, Dan dejó escapar un suspiro y miró de nuevo a Shun. Ella había desviado la mirada, su expresión volviendo a la neutralidad de siempre. Pero Dan no pudo olvidar esa mirada que le había dado unos segundos antes. Oye, murmuró, rascándose la nuca. Gracias por lo de antes. Por ayudarme con Drago. Shun lo miró de reojo y asintió levemente. No podía dejar que hicieras una locura solo. Dan rió suavemente. Eso dices siempre. Ella no respondió, pero en su interior, su corazón latía con fuerza. Dan Kuso aún no lo entendía, pero tarde o temprano, se daría cuenta. Porque, aunque él aún no lo supiera, ella ya se había enamorado de él. El aire nocturno era fresco y silencioso después de la batalla. Dan y Shun caminaban juntos de regreso al cuartel de los Brawlers, pero algo en la atmósfera entre ellos se sentía diferente. Dan no podía dejar de pensar en lo que había sentido antes, cuando Shun lo miró de esa manera. Su corazón había latido con fuerza, y su mente estaba llena de preguntas que nunca antes se había hecho sobre ella. ¿Por qué de repente la notaba más? ¿Por qué cada gesto suyo parecía importante? ¿Por qué sentía que quería estar cerca de ella todo el tiempo? Sacudió la cabeza, tratando de despejar sus pensamientos. Oye, Shun, dijo de repente, sin saber exactamente qué quería decir. Ella giró el rostro hacia él, con su expresión tranquila de siempre, pero en sus ojos había un brillo distinto. ¿Qué pasa? Dan abrió la boca, pero se detuvo. Ni él mismo sabía qué estaba intentando preguntar. Se rascó la nuca. No sé, solo gracias otra vez por ayudarme en la batalla. Shun alzó una ceja, como si esperara que dijera algo más. Ya te lo dije antes. No iba a dejarte pelear solo. Dan sonrió con nerviosismo. Sí, lo sé. Solo que fue diferente esta vez. Shun parpadeó. ¿Diferente? Dan sintió calor en su cara. ¿Por qué estaba sintiendo vergüenza? No tenía sentido. Olvídalo. Solo digo tonterías, se apresuró a decir, desviando la mirada. Shun lo observó en silencio por unos segundos y luego dejó escapar una leve risa. Eres raro, Dan. Dan se cruzó de brazos. Oye. Pero eso es lo que te hace ser tú. La forma en que lo dijo hizo que Dan se quedara quieto por un momento. Había algo en su tono de voz, algo que lo hacía sentir un poco torpe. TSK desvió la mirada, sintiendo su cara arder. Vámonos, ya es tarde. Shun sonrió levemente y asintió. Caminaron el resto del camino en silencio, pero Dan sentía que algo había cambiado. Como si una barrera invisible entre ellos se hubiera roto sin que él se diera cuenta. Y lo peor era que, aunque no quería admitirlo, el amanecer empezaba a teñir el cielo con tonos anaranjados cuando Dan despertó. Había dormido poco y mal. Su mente estaba hecha un caos, llena de imágenes que no podía entender del todo. Shun no podía dejar de pensar en ella. Habían pasado años juntos, entrenado, peleado, creciendo como amigos inseparables. Pero ahora, de la nada, cada detalle sobre ella se sentía diferente. La forma en que el viento movía su cabello cuando entrenaba. La mirada intensa con la que analizaba las batallas. La forma en que su voz sonaba más suave cuando le hablaba solo a él. Dan suspiró, pasándose una mano por la cara. ¿Por qué demonios estoy pensando en esto? ¿Pensando en qué? Dan casi salta de la cama cuando escuchó la voz de Marucho. ¿Qué haces aquí?, exclamó, sujetándose el pecho. El pequeño genio cruzó los brazos, mirándolo con una expresión divertida. No pude evitar notar que últimamente estás distraído. Algo te está molestando. Dan gruñó, girándose en la cama. No sé de qué hablas. Marucho sonrió con astucia. Déjame adivinar, ¿tiene algo que ver con Shun? Dan se congeló. ¿Qué? No. Sabía que sí, Marucho se rió, dándole un golpecito en la espalda. No hace falta que lo niegues, Dan.
Desde la última batalla, te has estado comportando raro con ella. Dan sintió como su cara se ponía roja. Yo no estoy raro. Marucho puso cara de claro que sí. Dan, solo mírate. Antes no te dabas cuenta de nada, pero ahora pareces un niño que acaba de descubrir lo que es gustar de alguien. Yo no. Dan se quedó en silencio. No podía seguir negándolo, ¿o sí? Porque en el fondo sabía que Marucho tenía razón. Había cambiado algo en él. Algo que no podía ignorar más. De repente, la puerta se abrió y Shun apareció en el marco, con los brazos cruzados. ¿Qué están haciendo tanto escándalo tan temprano? Dan sintió como si su corazón se detuviera un segundo. La luz del amanecer iluminaba el rostro de Shun, dándole un brillo especial. Su expresión tranquila, su postura firme, todo en ella le parecía más impresionante de lo normal. Dan miró a Marucho, quien le dio una sonrisa cómplice antes de salir de la habitación, dejándolos solos. Shun lo observó con curiosidad. Dan. ¿Pasa algo? Dan tragó saliva. Era ahora o nunca. Shun. Ella levantó una ceja, esperando. Dan respiró hondo. ¿Tú crees que dos amigos de la infancia puedan empezar a verse de otra manera? Los ojos de Shun se abrieron ligeramente. El silencio entre ellos se hizo eterno. Y entonces, ella sonrió. Siempre es posible. Dan sintió su corazón latir con fuerza. Tal vez, solo tal vez, este sentimiento no era tan confuso después de todo. Y así termina este one shot, donde Shun y Dan acabaron juntos y terminaron aceptando sus sentimientos. ¿Les gustó este fanfic? Díganmelo en los comentarios y también qué otros fanfic les gustaría ver en el futuro. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir para más contenido así. Sin más relleno cremoso como Naruto. Chao. Hola mi gente, soy Wonsefix y les traigo un one shot sobre Izuku Midoriya, donde la culpa de no haber salvado a una chica en su primer momento la atormenta, pero Momo lo consolará para que pueda salvar en una segunda oportunidad. Así que, más relleno cremoso como Naruto. Empecemos. El viento era frío esa noche. El cielo despejado permitía ver las estrellas, pero para Izuku Midoriya, no brillaban con la misma intensidad. Sentado en uno de los bancos que daban al patio de entrenamiento, los codos apoyados en las rodillas, tenía la mirada fija en el suelo, como si estuviera esperando una respuesta que no llegaría. Había entrenado más fuerte de lo habitual. Demasiado, según algunos. Pero no importaba cuántas veces lanzaba puñetazos al aire o repitiera mentalmente cada movimiento táctico de la próxima misión, no podía dejar de ver los ojos de Eri. Esos ojos llenos de miedo. Tenía que haber hecho algo en ese momento, murmuró para sí mismo. A lo lejos, una figura femenina observaba desde la entrada del edificio. Dudó un momento, ajustó su bufanda y caminó hacia él con pasos suaves, pero decididos. Momo Yaoyorozu no era de inmiscuirse en los conflictos emocionales de los demás. Prefería ofrecer apoyo desde la lógica, desde lo estratégico. Pero esta vez era diferente. Midoriya. Su voz sonó clara pero suave, como si temiera romper el silencio que él había construido a su alrededor. Izuku levantó la cabeza lentamente, sus ojos verdes mostrando más agotamiento emocional que físico. Yaoyorozu, ¿qué estás haciendo aquí? Ella se detuvo a solo unos pasos de distancia, sus manos entrelazadas frente a ella, como si contuviera una tormenta silenciosa. Me enteré de lo que pasó. Su voz tembló apenas, pero no perdió firmeza. Vine a ver si estabas bien y ver cómo podemos solucionar este problema. Izuku bajó la mirada, clavándola en el suelo. No creo que haya forma de solucionarlo. Fallé, Yaoyorozu. La vi como pedía ayuda con los ojos y aún así, la dejé. Me siento como si hubiera roto una promesa que ni siquiera pude hacer. Momo dio un paso más, cerrando la distancia entre ellos. No rompiste ninguna promesa, Midoriya. Pero sí cargaste con una culpa que no mereces llevar solo. Nadie te culpó. Sir Nigiteye dio la orden, y tú la seguiste, incluso cuando tu corazón te gritaba otra cosa. ¿Y eso me hace mejor?, preguntó Izuku, con una amarga sonrisa.
¿De qué sirve un héroe que no puede actuar cuando más se necesita? Momo respiró hondo. Sus ojos oscuros, siempre llenos de determinación, ahora reflejaban algo más profundo. Compasión. Sirve porque aún estás aquí. Porque no te rendiste. Porque estás dispuesto a volver, a luchar, a corregir ese error. Eso es ser un héroe, Midoriya. Él la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Tú siempre sabes qué decir. No siempre. Ella sonrió suavemente. Pero cuando se trata de ti me esfuerzo el doble. Por un momento, Izuku no supo qué decir. Sus ojos se encontraron, y entre el frío del aire y el silencio compartido, algo se encendió suavemente en el pecho de ambos. Un vínculo que no necesitaba palabras, solo el consuelo de saber que no estaban solos. Izuku alzó la vista al cielo. Las estrellas seguían allí, quietas y silenciosas, pero ahora le parecían diferentes. No más lejanas, no más inalcanzables. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había luz también dentro de él. Sostuvo la bufanda que Momo le había dado, apretándole suavemente entre sus dedos. Recordó el rostro de Eri, su mirada llena de miedo y su promesa silenciosa. Esta vez no fallaría. Momo, murmuró, girándose hacia ella con una convicción nueva en los ojos. Gracias. Me diste una determinación renovada, una nueva fuerza para volver a hacer lo correcto y salvar a esa chica del tormento. Ella sonrió. Le temblaban un poco las manos, pero no dio un paso atrás. Al contrario. Izuku. Momo dio un pequeño paso al frente y, sin pensarlo demasiado, lo besó. Un roce suave, sincero. Nada planeado. Nada ensayado. Solo dos corazones que se entendieron sin palabras. Cuando se separaron, Izuku la miró, sorprendida, los ojos brillando más que nunca. Izuku, yo te amo. Su voz, tranquila y firme, rompió cualquier duda. Y cuando todo esto termine y cuando tengas tiempo, me gustaría tener una cita contigo. Él no respondió de inmediato. Solo la miró y sonrió. Una sonrisa que no tenía peso de culpa. Una sonrisa que no necesitaba máscaras. Momo, me encantaría. Y entonces, por primera vez en días, Izuku Midoriya se sintió ligero. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no los cargaba solo. Mañana sería la batalla por Eri. Una misión difícil, quizás la más peligrosa hasta ahora. Pero mientras se alejaban juntos en silencio, con los pasos tranquilos bajo la luz de la luna, una cosa quedaba clara. No pelearía solo. Y cuando todo acabara, habría un nuevo comienzo esperándolo. Y así es como Izuku Midoriya encuentra consuelo después de su error y salvar a Eri para que tenga un mejor mañana. Así que Izuku salvará a Eri del mal que la atormenta. Así que sin más relleno cremoso como Naruto, chao. Hola mi gente, soy Wonzefix y hoy les traigo la continuación que muchos estaban esperando. Después de salvar a Eri y superar uno de los momentos más difíciles de su vida, Izuku Midoriya no olvidó aquella promesa, la promesa de una cita con la chica que lo ayudó a levantarse. Así que, sin más relleno cremoso como Naruto, empecemos. Habían pasado varios días desde la operación de rescate. Eri estaba a salvo. Overhaul había sido detenido, y aunque las heridas físicas seguían sanando, el alma de Izuku empezaba, por fin, a respirar con más calma. Durante ese tiempo, no había tenido oportunidad de hablar a solas con Momo, pero cada vez que cruzaban miradas en el salón, su corazón se aceleraba. Recordaba su voz, su apoyo, y ese beso inesperado que, desde entonces, lo acompañaba incluso en sus sueños. Hasta que, finalmente, ese día llegó. Izuku tomó su teléfono y, con el pulso tembloroso pero decidido, le envió un mensaje corto pero claro. ¿Te parece bien vernos hoy, como prometí? Momo estaba en su habitación, revisando notas de estrategia, cuando leyó el mensaje. No respondió de inmediato. Solo lo miró, sonrió y apoyó el teléfono contra su pecho. Sabía que había esperado este momento desde que le dijo Izuku, yo te amo.
El lugar elegido no fue elegante y llamativo. Era un parque cercano a la UA, con faroles bajos, caminos rodeados de árboles, y bancos de madera gastados por el tiempo. Un sitio sencillo, discreto pero perfecto para ellos. Momo llegó primero. Llevaba un abrigo ligero beige, una bufanda roja, idéntica al color del traje de Izuku, y el cabello recogido con un lazo discreto. Quería verse natural, pero también especial. Izuku apareció minutos después, con su usual torpeza. El pelo más alborotado que nunca, las manos en los bolsillos y las mejillas un poco coloradas. Hola, Yao Yorozu. Hola, Midoriya, respondió ella, con una sonrisa cálida. Me alegra verte así más tranquilo. Él se rascó la nuca, nervioso. Todavía me cuesta acostumbrarme a que me llames Midoriya. Siento que después de todo lo que pasó, somos un poco más que solo compañeros, ¿no? Momo lo miró por un instante, sorprendida y luego bajó la vista con una sonrisa tímida. ¿Entonces puedo decirte Izuku? Solo si yo puedo decirte Momo, respondió él. Y ambos se rieron. Caminaron sin apuro por los senderos del parque. Las luces de los faroles iluminaban su camino como si el universo les diera permiso para ese pequeño momento de paz. Hablaron de cosas pequeñas. Cómo estaba Eri, cómo iban las clases, cómo Aizawa se había dormido otra vez en medio de una reunión. Incluso rieron con una anécdota ridícula de Mineta tratando de impresionar a Atsume Mei. Pero a medida que el tiempo pasaba, el silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, era cómodo, natural. Como si sus corazones ya supieran cómo conversar sin palabras. Hasta que Izuku se detuvo frente a un banco de madera, justo bajo un árbol de sakura que, a pesar de la temporada, aún conservaba algunas flores tardías. ¿Sabes?, dijo él, mirando el cielo. No dejo de pensar que si no hubieras estado esa noche tal vez no habría tenido la fuerza para salvarla. Momo lo miró con suavidad. Y yo no dejo de pensar que si tú no hubieras aceptado esta cita no me habría atrevido a dar ese beso. Izuku la miró sorprendido, y al instante, sus mejillas se encendieron. Bueno, fue un beso muy bonito, quiero decir fue importante para mí. Mucho. Momo soltó una pequeña risa, pero no se burlaba. Se notaba que para ella también había sido especial. Lo sé. Ambos se sentaron. Las luces de los faroles dejaban sombras suaves en sus rostros, y el aire era frío pero reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, Izuku no sentía presión, ni miedo, ni culpa. Solo paz. Él se giró hacia ella. Dudó un segundo y luego se inclinó lentamente. ¿Puedo devolverte ese beso? Momo no dijo nada. Solo asintió, cerrando los ojos. El segundo beso fue más lento. Más sincero. No fue un impulso ni una despedida. Fue un comienzo. Ya no eran dos personas rotas buscando apoyo. Eran dos corazones que empezaban a sanar, juntos. Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas por unos segundos. Ninguno quería romper ese momento. Gracias, Momo, susurró Izuku, con la voz temblorosa pero llena de gratitud. Por creer en mí. Por estar ahí. Y por darme esto. Su mano, aún algo insegura, buscó la de ella. Momo no dudó. La tomó suavemente, entrelazando sus dedos con los de él. Su tacto era cálido. Vivo. Real. Gracias a ti por no olvidar tu promesa, respondió ella, mirándolo con ternura. Y por dejarme entrar a tu vida no solo como una compañera de clase, sino como alguien que quiere estar a tu lado incluso cuando no estés sonriendo. Izuku cerró los ojos un instante. Respiró profundamente, dejando que ese momento se quedara grabado no solo en su memoria, sino en su alma. Había imaginado muchas veces cómo sería esta cita. Se había hecho mil ideas en la cabeza. Escenas torpes, silencios incómodos, palabras que no sabría decir, pero esto era diferente. Esto era paz. La presencia de Momo no lo intimidaba. No lo hacía sentir menos. Al contrario, ella lo completaba. Lo sostenía. Le recordaba que no debía cargar todo solo. ¿Sabes?, dijo él, rompiendo suavemente el silencio. Siempre pensé que debía ser fuerte para los demás. Que ser el símbolo de la paz significaba ocultar mis emociones, aguantar, seguir adelante sin mostrar debilidad. Pero eso no es fortaleza, murmuró Momo. Eso es abandono. Y tú no naciste para abandonar. Naciste para inspirar, para proteger. Incluso tu sensibilidad es lo que te hace único, Izuku. Él la miró. Esa forma en que decía su nombre lo hacía sentirse querido, visto. No como un futuro héroe, ni como el sucesor de Olmidos. Como Izuku. Simplemente él. No soy perfecto, dijo, bajando la mirada. Cometo errores. Me dejo llevar por las emociones. A veces dudo demasiado. Momo sonrió, apretando un poco más su mano. Y sin embargo, aún así salvaste a Eri. Aún con tus miedos, con tus errores, con tus dudas la salvaste.
¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué? Que el mundo no necesita un héroe perfecto, solo necesita uno que no se rinda, y yo elijo creer en ti. Una y otra vez. Izuku sintió que algo dentro de él se aflojaba, un nudo en su pecho que llevaba cargando desde que comenzó esta vida de aprendiz de héroe, y en ese instante, lo supo con certeza. Momo Yaoyorozu era más que una compañera, era su sostén, su equilibrio, su esperanza. Volvió a mirarla, y sin pensarlo, se acercó de nuevo. No fue un beso apasionado ni repentino, fue un gesto suave, una segunda promesa, sellada sin palabras. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyados, compartiendo el mismo aliento. Gracias, Momo, repitió, casi como una plegaria. Ella no dijo nada. Solo cerró los ojos y sonrió. Y así, después de salvar a Eri, Izuku Midoriya cumplió su segunda gran misión: aprender a amarse a sí mismo. Y, por primera vez, atreverse a amar a alguien más. No necesitaba ser el héroe número uno aún. No necesitaba tener todas las respuestas. Ni una estrategia perfecta. Ni un control absoluto del One for All. Solo necesitaba esto. Una mano que no lo soltara. Un corazón que lo entendiera. Una persona con la que pudiera ser simplemente Izuku. Y esta vez, al mirar el futuro, no sentía miedo. Sentía esperanza. No solo por la paz que debía traer, sino por la que había empezado a encontrar en sí mismo. ¿Quién diría que el símbolo de la paz del futuro también tendría un primer amor tan puro? Un amor que no llegó con fanfarrias ni fuegos artificiales, sino con un abrazo suave bajo los faroles de un parque. Con dos corazones aprendiendo que incluso los héroes también necesitan ser salvados. Y así termina este video. ¿Habrá una nueva continuidad de esta historia? Con su primer día, ¿dónde todo comenzó? ¿Tal vez un primer te amo mutuo o una misión juntos? Ustedes deciden. Así que, sin más relleno cremoso como Naruto, chao.